Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Bueno, muy buenas noches amigos de la biblioteca de Shlomo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado especial en este espacio de la biblioteca de Shlomo. Ustedes han escuchado los audios durante estos días y estas semanas que hemos estado subiendo diferentes audios de misterio, de antropología prohibida, de historia, hablando de los sumerios, hablando de los hititas, hablando de el poder psíquico de los gatos, hablando de muchas temáticas que realmente en el día a día no se comentan. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener un invitado especial en nuestro primer programa en vivo, literalmente Facebook Live, y pues tengo el honor de tener a mi amigo Balubi, el cual es realmente todo un personaje. El día de hoy vamos a hablar de una simbología muy especial. Vamos a hablar sobre cuál es el simbolismo de este billete. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza? ¿Por qué no está escrito en un idioma? ¿Por qué está escrito en un idioma latín? ¿O cuál es el mensaje que nos quieren dar a entender? Y bueno, pues los dejo con mi amigo Balubi, que se presente él a sí mismo. Muchas gracias. Primero que nada, te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. Que Dios te bendiga a ti y a tus televidentes y a todo tu público. Para mí es un honor compartir este momento. Pero sobre todas las cosas, presentarme humildemente. Mi nombre es Yablé Balubi. Soy periodista y por alguna razón de la vida crecí en el mundo de la mística sin esperarlo y sin desearlo por parte de mis padres. Dentro de las cosas que yo he concebido, desde mi punto de vista muy particular, es que existe algo más allá de lo que nosotros no vemos, que es Dios. Dios es absoluto y Él marca y determina cómo debemos de vivir y qué es lo que tenemos que hacer, pero no sabemos escucharlo, ni oírlo, ni verlo, ni mirarlo, ni levantarnos y andar, como dijo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una tarea muy importante y es descubrirse a sí mismo y hacer la tarea más importante de prepararse, de estudiar a fondo y no repetir las cosas porque las escuchamos por otros, sino averiguar de una fuente fidedigna. Así que tú pregúntame y yo si lo sé, te lo contesto, si no lo sé, pues ahondamos ambos en tratar de buscar la respuesta y discernirla. Muy bien. Pues solo quiero hacer un énfasis. Nos encontramos en un lugar muy especial, que es el lado más íntimo tuyo. Gracias por la invitación antemano. Sé que representa este lugar, representa toda una historia. En la parte de atrás podemos ver libros, podemos ver notas, vemos toda una historia de... ¿Cuántos años tienes de periodista? Pues cumplí casi 40 años de periodismo. Yo empecé muy chamaco y gracias a Dios pues mi carrera me ha permitido entender lo que es la vida. He entrevistado, por supuesto, a todas las figuras más importantes del mundo social, político y artístico. Pero también aprendí a no juzgar, a no criticar y a no tratar de cambiar en ningún aspecto el lado humano de mis entrevistados, ¿no? Yo busco una fórmula que es servir sin mirar a quién y que el lector, sobre todas las cosas, porque soy escritor más que televisión y radio, aunque trabajo en radio, busco que el lector, que es fantasma, descubra su propia identidad en lo que yo hago. Y aparte es difícil escribir para muchas culturas, te lo digo porque escribo para el hondureño, el salvadoreño, el guatemalteco, el puertorriqueño, en fin, toda Latinoamérica. Y tengo que utilizar palabras que todo el mundo las pueda conjugar en su léxico diario, en
es fácil escribir. Es el simple hecho de hablar un lenguaje universal. Totalmente. O sea, a pesar de que hablamos español en Latinoamérica, ¿verdad? No simboliza que el español todos lo pueden entender. Voy a hacerte una pequeña corrección con todo mi respeto para ti. En realidad hablamos castellano. Castellano, gracias. Sí, ¿Verdad? castellano. Nosotros somos un concepto de lengua por hispanoparlantes por Indoamérica. Ujú. Pero resulta de que por alguna razón nos llaman latinos. El latino es un portugués que no habla castellano. Latino es un francés, un italiano. Y hay otras culturas. Esos son los latinos. Esos son latinos. Por supuesto, porque latinos les llaman a todo aquel que habla la lengua de latín, de la etimología latina. Entonces nosotros somos personas que hablamos hispanoparlantes castellanos, Castellano de Castilla. de Castilla, efectivamente. De ahí deriva esa palabra, ¿no? Así es. Y todo tiene que ver con ese aspecto del tema de hoy, con el aspecto del latín. Estábamos hablando justamente el día de hoy, hablando sobre la simbología de el Opus Dei, ¿no? Y de ¿Qué la significa en latín obra de Dios? obra de Dios, Opus Dei es obra de Dios. obra de Dios. Mm. Entrando un poquito más hacia nuestra temática, ¿cómo fue tu niñez? Para que los amigos que están mirando este video, ¿verdad? A los amigos de YouTube y de Spreaker y diferentes redes sociales alrededor del mundo, puedan comprender un poquito sobre esta temática. ¿Cómo fue tu niñez para que podamos adentrar poco a poco en el Bueno, tema? yo en realidad tuve una madre y un padre que me enseñaron exactamente lo que soy. Mi mamá me leía a mí las grandes obras literarias, que eran Conde de Montecristo, El Cid, Los Tres Mosqueteros, cantidad de libros que me leía de niño. Me empezó a enseñar a tocar guitarra a los 6 años. Mi papá me enseñó Morse, que casi nadie sabe lo que significa el Morse, que era El código Morse que código usan Morse en en telégrafo. el Que se que, usaba, que ya no existe. que hoy todavía creo que lo siguen usando los marinos, ¿no? Los marinos, quizás. Mi papá era capitán de marina, en paz descanse, y mi mamá una ama de casa, pero también con una mística profunda. Yo crezco dentro de un matrimonio que mi papá era masón, Rosacruz y gnóstico, y mi mamá era sacerdotisa. Entonces mi nombre viene por parte de madre, que es hindú, que es mi apellido Karaptidan, materno, y mi padre Baluri. Mi nombre es Yaule. Mi formación fue muy interesante porque ellos me descubrieron una parte de mi vida. Taquigrafía, que también la manejo, que casi nadie la conoce, que No. eran códigos también de lenguaje. Como el código Morse. Que era la grabadora humana, puedo decirlo así. Escribir tan rápido como sea, la taquigrafía es exactamente casi Son así. códigos. Códigos totalmente. Entonces, pues yo creo que de alguna forma tuve una vida artística porque conozco el arte, conozco la cultura. Y mi papá me ponía en una máquina de escribir Remington con los ojos vendados para aprender a escribir rápido. Y me ponía el Morse aquí, en el oído, y era tic, 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 tic. Y yo al mismo tiempo escribía. Y me molestaba mucho, yo tenía 7, 8 años más o menos. Y yo nunca supe por qué me enseñaron todo eso. Con los años descubro que ellos determinaron mi vida y mi futuro. Porque soy periodista, me dedico a escribir. Solamente he hecho esto profesionalmente desde los 13, 14 años, yo creo, como colaborador de los periódicos más grandes. Y en síntesis, estoy agradecido con Dios y con ellos por lo que me han brindado. Y humildemente, no termino de aprender, es una carrera infinita. Yo sigo aprendiendo, sigo descubriendo que no sé absolutamente nada. Es increíble cómo fue tu desarrollo desde tu niñez. Tu mamá era de la India, literalmente de la Sí, sí, India, sí, sí, y sí. tu papá, Italiano. italiano. Y tú naces Nací en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. O sea, qué
qué combinación. Soy mexicano porque uno es de donde uno nace. Ajá. No me importa cuál sea tu origen, ¿verdad? Entonces soy mexicano, muy orgulloso de serlo. Y mi formación fue totalmente en cultura, en comida, porque es enriquecedora la cultura mexicana. Y agradezco toda esa oportunidad que Dios me ha brindado, a pesar de que uno no escoge ni dónde nacer, ni qué padres tener. Y creo que eso me ha permitido descubrir mi vida. Yo empecé en la opinión a los 16, 17 años, haciendo sociales, y creo que me empezó a formar estar rodeado de tantos maestros del periodismo. Y la verdad es que no sé cómo desarrollarlo, a veces ni definirlo en mi vida, que es profundo. Yo creo que he vivido una etapa de regalo de Dios. Me he sentido especial en muchas formas porque escribir no es sencillo. Hacerlo todos los días no es sencillo. Yo hacía 12 páginas diarias en la primera. 12 páginas. 12 páginas, 12 páginas diarias. Se dice tan fácil, Sí, pero digo que no. es muy complejo. Muy complejo, pero aprendí a manejar los desarrollos humanos. Por ejemplo, llegaban madres con niños de 2 años, la otra madre de 2 años, el otro niño de 2 años y todos de 2 años. Entonces yo le pregunto a mi editor, Armando Guerra, ¿cómo le hago para darles el regalo que ellos merecen? Individualmente dice, sé creativo. Entonces al primer niño le ponía, con el número 2 le celebraron su onomástico felizmente sus padres. Al otro le ponía 24 meses de existencia de estar en la tierra, celebró al lado de sus progenitores. Y al otro le ponía, solamente dijo, ya llegué y les digo que son 2 años de estar aquí. Y ahí me la llevaba. Sí. Y a cada uno le fui dando su propio lugar. Y ahí me hice creativo. Yo creo que la creatividad es profunda. Pero al mismo tiempo, el haber leído tantos libros por parte de mi madre, que me leía tantas historias, y mi padre enseñándome una vida de fórmula estricta, me enseñó disciplina, me enseñó conocimiento. Y Armando Guerra, que era el editor de La Opinión, yo lo amo con toda mi alma porque fue mi padre tutor también. Y creo que a él le debo muchas cosas de mi vida. Él siendo herencia de los hermanos Yergo, de la revista Siempre de México, de tantos periódicos tan grandes, creo que tuve mi mejor maestro. Y ahí aprendí a puntear, a desarrollar, porque el periódico trabajaba de una forma que los del bisturí, en el pestañe que le llaman, cambiaban a veces lo del principio, lo ponían al final y al final al principio. Al final y al principio. Entonces me dijo Armando Guerra, frase, para que cuando te corten no se enoje. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué es lo que es frasear? Empecé a decir, por ejemplo, cuando entrevisté yo a Indio Fernández, de rasgos fuertes, pero bellamente escritos en su historia de vida. Me dijo quién era, punto. Y ahí surge un diálogo profundo e intenso entre él y yo, punto. Y entonces comienza su propia página que estoy dándoles a ustedes, punto. Y entonces si me cortaban no se notaba, porque si brincaba de un lado a otro no se notaba. La importancia de las palabras, la importancia de un punto, de una coma, el simbolismo, Sí. El aspecto de que creces en un ambiente muy multicultural y me llamó mucho la atención esa parte de cuando dices de que tu mamá era una sacerdotisa. Sí. ¿Qué podías explicarle a los amigos que nos están sintonizando? ¿Una sacerdotisa de qué? ¿O en cuál rama? En términos espiritual, sacerdotisa, es decir, ella manejaba mucho la mística, que para muchas personas y cristianos incluso lo pueden ver mal. Yo crecí allí, yo no quiero entrar en controversia de nada, pero mi mamá pues leía las cartas, hacía la lectura de lentejas, la quiromancia, la fisicomancia, el café, el cigarro, y aprendí de ella una mística profunda de sensibilidad, más que todo de percepción de vida. De percepción de vida. Percepción de vida. Y mi papá, siendo estricto como capitán de marina, era el que me enseñó la rectitud, la honestidad y sobre todas las cosas, la fórmula de poder trabajar sin lastimar a nadie. Cuando yo pienso en el periódico La Opinión de Los Ángeles, California,
recordé mucho las palabras de mi papá. Me decía, fíjate a quién le escribes y cómo escribes. Entonces, estando yo en Los Ángeles, California, tenía que escribirle al hondureño, al salvadoreño, al guatemalteco, al puertorriqueño, al español, en fin, a todas las culturas. Porque hay palabras que pueden ofender ciertas formas morales de esas culturas. Es un juego de palabras. Totalmente. Entonces es donde empiezo a entenderme más dentro de mí mismo. Y toda esa absorción de palabras y de letras que me dieron a mí desde la infancia, las empiezo a aplicar. Cuando entrevisto yo, por ejemplo, a Resortes, me dice él, ¿cómo sabes de mi vida? Tanto si eres un chamaco, porque mi mamá me llevaba al cine para verlo a usted en las películas. Y es lo que yo le preguntaba de sus películas. No existía la vida íntima, existía la vida profesional. Hoy en día se meten a vidas privadas. Yo no lo hago por ética. A mí me dijeron siempre, tú no eres más importante que la noticia misma, pero eres importante por la noticia que tú implicas y dices. Y es cuando uno se convierte en un protagonista sin serlo o sin querer, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? Que llega el momento en que la gente te hace sentir que eres como ellos, y no, cada quien en su lugar. Yo nunca pedí una foto de tomarme con ellos. Ellos me pedían la foto y les decía, después de que termine mi trabajo, yo lo hago con mucho gusto. Porque nunca me publiqué una foto, nunca hice nada indebido dentro de mi carrera. Y no lo haré tampoco, porque yo estoy en una carrera para el respeto a la comunidad, para servir a la comunidad sin mirar a quién, y solamente informar verazmente y concretamente. Entonces, todo ese conocimiento de mi madre como sacerdotisa, mística, mi padre siendo masón, siendo gnóstico, siendo Rosacruz, pues recibo conocimientos de ellos plenamente sin yo buscarlo. Y repito, soy crístico por fe invicta y soy biodista por convicción. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no encajo en muchas cosas, pero nací en ellas. Lo importante es cómo develar dentro de ti tu propia verdad y cómo caminar dentro de ti para reconocerte como una obra de Dios absoluta y perfecta, con tus imperfecciones. Con tus imperfecciones, reconocer ese ser de luz que hay dentro de todos nosotros. Recuerdo esta charla con Dalai Lama en una entrevista que le estaban haciendo. Le decían, ¿qué piensas de un psicópata? O de un sociópata, ¿no? Hablando de la política, ¿no? Y él dice, yo creo que un psicópata o un sociópata tiene un cierto grado de conciencia. Y todos tenemos un cierto grado de conciencia que en alguna parte de la vida nos confronta, ya sea a través del sueño o a través de las señales que te manda el cuerpo, ¿verdad? Pueda ser una enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? X circunstancia. Yo quiero tocar un punto muy importante con todo respeto del mundo. Yo no creo en enfermedades, creo que existen enfermos. Y también creo que existen víctimas de sí mismos. Cuando nosotros desarrollemos una capacidad de descubrir que no hay mayor cura que la que Dios te brinda, todo va a estar bien y va a estar perfecto. Pero resulta de que nosotros nos rodeamos de personas que son hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y ese concepto significa que a veces pues entendieron las cosas de una forma y la repiten de una forma diferente, y al final al receptor le llega a distorsionar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber si estamos en el saber? Valga la redundancia. ¿Cómo saber si estamos en el saber? Exacto. Yendo a las fuentes fidedignas. Hay una biblioteca, hay muchas formas de llegar a conocer la sabiduría auténtica, no de escuela ni de universidad. Estoy separándome de todos esos conceptos porque hay algo natural y Dios nos dio la naturaleza para manejar nuestra conciencia. En la supraconciencia y en el subconsciente para hacer metaconciencia, más allá de la conciencia. Más allá de la conciencia. Eso es lo que es a lo que vamos hoy actualmente, que estamos entrando a la era de Acuario.
prácticamente Totalmente. ya estamos en la era de Acuario y, y desde hace mucho tiempo yo creo que nos han estado preparando con mensajes de cierta forma al inconsciente, ¿no? De Sí, cierta así forma es, así es. para apoyarnos a recordar quiénes somos, ¿no? Platicando contigo, me comentabas que tú fuiste sacerdote o estudiaste o eres sacerdote. Pero no me gustaría tocar este punto por muchas razones. Porque en mi descubrimiento, Dios te va llevando a niveles distintos para absorber y conocer y crecer espiritualmente. Creo que lo más importante es descubrir cuál es tu vibración, ¿En qué estado estás vibrando? en qué estado. Primero, ¿cuánto te amas tú? No cuánto te aman a ti, ¿Cuánto te amas tú para poder amar a los o demás. yo? O tú, exacto. O sea, la clave es cuánto te amas a ti mismo. Nosotros siempre queremos que la felicidad nos la vengan a proveer los demás. Cuando en realidad tú debes de proveer la felicidad ante ti primero, para poderla vertir a los demás. Yo no creo en tristezas porque todo es un mensaje de amor. Dios es una ecuación tan perfecta y tan absoluta que aún lastimándote de acuerdo a tu criterio humano, te está enseñando a entender su poder absoluto. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando de repente dices, ¿por qué yo me negaba a salir de este trabajo cuando me estaba esperando el tesoro de Moctezuma? Porque nosotros creemos que no merecemos más. Cuando yo tenía 9 años, en la playa yo agarré una piedra y le puse un hilo y la puse en la bolsa. Y llegaron como 9 niños gandulones y me dijeron, dame la piedra que traes en la bolsa. Y dije, hay muchas ahí, ¿por qué no agarran una de ellas? No queremos eso. Me patearon, me golpearon y me quitaron la piedra. Pasaron años para que yo entendiera la razón. ¿Sabes qué descubrí, hermano Maciel? Que la gente ama lo que tú valoras. Cuando tú te valoras, los demás te van a valorar. Si tú no te amas, si tú no te valoras, ¿quién te puede valorar? Exacto. Ahí empieza el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Y hay que aprender a aprender. O desaprender. Y a desaprender también, porque hay que negarnos ciertos conceptos que porque si nos dio el Padre es perfecto. No, no es malo reconocer que tu Padre fue imperfecto en enseñanza. Y no es malo reconocer que Él no fue absoluto como tú pensabas que debía ser. El creer, el asumir y el pensar dista mucho de una verdad. Y la verdad solamente la encuentras en el sistema crístico, en las cartas de Cristo incluso, y en el absolutismo de reconocer a un Dios que está en todas partes desde que te levantes. Porque uno se debe levantar como los pájaros, Cantando, agradeciendo. dando gracias por la gracia de Dios. Hablando un poquito sobre el tiempo. Estábamos hablando hace unos momentos sobre los meses. Y me llamó mucho la atención la simbología que hay en los meses. Sí, mira, por ejemplo, en sánscrito, enero significa 1, febrero 2, marzo 3, mayo 4, junio 5. Septiembre significa séptimo, octubre octavo, noviembre noveno, diciembre décimo. Los romanos implantan julio por Julio César y agosto por César Augusto. De ahí el nombre que es el calendario romano, no el antiguo. Entonces, nosotros tenemos mucho por saber y descubrir, pero con una capacidad primero de respetar al que no sabe, porque todos no sabemos. Si me explico, hay niveles. Sí. Hay niveles. Sí. Yo incluso en mis clases les pongo un ejemplo a quienes van a mi charla, que agradezco. Sí.
Les pongo 3 vasos, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Y yo les digo a ellos, ¿qué vaso necesita más agua si lo pongo hasta el tope? Y me dicen algunos el pequeño, otros el mediano, y la respuesta es muy clara, ninguno. Cada vaso tiene el agua de acuerdo a su capacidad. Así el ser humano, no podemos vertir una enseñanza a quien no está preparado porque se va a indigestar. Yo tengo una filosofía plena de cuáles son los 3 alimentos del ser humano para entenderlos. Son 3, el físico, o sea, cuidarnos con una buena nutrición, el mental, físico, mental y el espiritual. y el espiritual. Si tú no te alimentas espiritualmente correctamente, o mentalmente correctamente, y físicamente correctamente, no sirve nada haciendo una de las 3 cosas. Los griegos manejaron 3 dioses. Y es interesante eso porque lo aplico en mi vida diaria. El primer dios, Cronos. El símbolo es un hombre que devora a un bebé, porque el tiempo devora hasta su propio hijo. ¿Verdad? Ese es el símbolo de Cronos, el tiempo del hombre, cronología. Una cronología, El tiempo del hombre. Que va avanzando y no va perdonando a nadie. A nadie, porque no perdona a nadie y devora todo. El tiempo devora todo. Lo que no hiciste correctamente, ya no lo vas a hacer mañana porque no existe. Porque no existe Hoy no está ayer. Y mañana no llegó. Ni va a venir. El segundo dios de los griegos es Kairos, que significa el tiempo de Dios. Y el símbolo de Kairos, del dios Kairos, es el sol. Que de ahí viene día. En sánscrito significa Dios, porque es el regalo de Dios. Y es un sol el símbolo. Y el tercer dios griego se llama Aion, A-I-Y-O-N. Y el símbolo es un niño pequeño, veloz, como Flash, si lo vamos a llamar, pero sí, pelón, pero con un mechón largo. Porque solamente aquel que lo atrapa en el aquí y la ahora, la oportunidad, el momento de vivir, el aquí preciso, y el ahora, el momento el aquí y la presente, ahora, el poder observar los mensajes subliminales que te mandan en la televisión. Perfectamente. La televisión solamente te da las películas, lo que no necesitas saber. A mí mi mamá me dijo, no te metas cochinadas a los ojos y deje de ver televisión. Porque la televisión te engendra conceptos erróneos de vida. Te hacen sufrir, te hacen creer que si eres pobre te encuentras el príncipe azul. Muchas cosas absurdas que no tienen nada que ver con la realidad del día al día. Entonces, si nosotros logramos entender esos 3 dioses, conceptos, los 3 dioses griegos, que es el Cronos, Kairos y el aquí y la ahora, todo es tuyo, todo te pertenece. Qué difícil. Aparentemente. Pero es tener paciencia primero. Para decirle a Dios, tú dime cuándo entro. Es como cuando quieres entrar a tiempo en una carrera. Todo es sincronizado. Es universalmente. Una perfecta sincronización. En los 3 tiempos. O sea, son 3 tiempos que están. Imagínate un globo que está caminando uno para allá y otro para acá y otro para acá. Y entrar que sean coincidentes e incidentes los 3 al mismo tiempo. Ese sería el tiempo perfecto. O sea, la plenitud. La plenitud plena de entender que sí conoces el tiempo de tu tiempo a tiempo y no a destiempo. O sea que, en pocas palabras, estar conscientes de que la existencia es corta y que en algún momento, cuando estás en el tiempo presente, puedes vivir en plenitud. Y trascendental para ser inmortal, porque la inmortalidad existe cuando tus obras son trascendentales. Cuando tú logras entender cuál es tu misión en la tierra y no dejarte llevar ni cautivar por las cosas banales que existen por donde quiera. Es tan importante tener una disciplina absoluta de saber a dónde vas y por qué vas y qué tienes que hacer.
Y no quejarte de que si trabajas de más o trabajas de menos, puedes trabajar 20 años, pero va a llegar esos 3 tiempos que van a hacerte saber que tu tiempo es perfecto. Que es perfecto. Es perfecto. Me llama mucho la atención el aspecto, en algún momento traías colgado una pirámide. Mm. ¿Qué simboliza esa pirámide? Bueno, yo utilizo varios, Y lo vi en una revista sí. Tuya, junto con otros compañeros, en una piramidal. Mm. ¿Qué podías hablarnos de la pirámide? Bueno, el triángulo es el único figura geométrica que tiene lo que ningún otro cuerpo geométrico es isósceles, equilátero y escalera. Es un cuerpo vivo el triángulo. Ujú. Y en el triángulo existe todo lo que somos de una forma tan intangible y tan tangible como tocarte la mano y saludar. Así. El triángulo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. Por eso la personación se hace así. Que muy poca gente entiende que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre la ley de Cristo. O sea, las personas cuando digamos, cuando las personas, la Iglesia Católica, Pero no tiene que ver nada con la Iglesia Católica ni con religión. Es entender los simbolismos. simplemente el simbolismo. Tu cuerpo es una geometría total. Ajá. Somos una figura Geométrica. métrica y perfecta. Métrica Química y perfectamente. físicamente somos Ajá. perfectos. Yo tengo una frase que dice, en mi imperfección soy perfecto para que todo funcione correctamente en el universo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto humildemente? Que un tornillo pequeño como una estructura de una casa es tan importante como la misma puerta de acero. Ujú. Un alambre pequeñito que es insignificante aparentemente simboliza una representación para toda esa estructura universal. Dios es universal y más que universal, yo no creo en universos, creo en megaversos. Yo creo que somos un universo por egoístas dentro de un megaverso y dentro de un metaverso. Que para los amigos que están escuchando este preciso momento, ¿qué es un megaverso? Más allá del verso de lo que yo tengo como concepción divina, porque nosotros... Más allá de lo físico. Es que lo físico es una detención del espíritu. Ajá. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos para ir más allá de cualquier punto. Yo en la búsqueda que tengo como letrista y como escritor y como periodista, descubro la palabra metágono, Ujú. que significa más allá del ángulo. Más allá de del ese ángulo. Sí. Y no existe en el diccionario. La mando yo a la Real Academia Española y me la dan como que, pero para que salgan en los diccionarios va a pasar unos 2 o 3 años, porque tiene aserción gramatical. Metes más allá. Gono es ángulo. Ujú. Entonces, si yo llego a un punto caminando, pensando que ya llegué a mi meta, veo que hay otra meta. Hay otro ángulo. Y ahí llego. Y hay perspectivas sobre introspectivas. Y hay un logaritmo totalitario. Hay una fórmula que es indescriptible porque los caminos de Dios son inescrutables. Entonces, yo siendo tan limitado, tú y todos los que vivimos en este plano, ¿cómo podemos lograr entender cómo hacer las cosas correctas y elevarnos en un mundo celestial? Simplemente percibiendo a Dios en toda su naturaleza, en los pájaros, en los niños, en el saludo, en la sonrisa, en la mirada, en los abrazos, en un ¿cómo te va?, en un gracias por estar aquí, te amo, te quiero, te necesito. Pero nosotros somos tan egoístas que nos apartamos de esas cosas tan sencillas y tan simples. Dios es tan bendito que te da las cosas más simples para que tú lo comprendas a Él. Porque Dios es tan grande, fíjate bien lo que te voy a decir, mi querido Misael, que te da la libertad de rechazarlo o aceptarlo. Ujú. Fíjate bien, Sí, te dio libre albedrío, sí, no hay vuelta de hoja. sí. Eso me hace recordar la palabra Illuminati, que lo hemos escuchado, yo lo he Así es. escuchado
en diferentes fuentes, Ujú. ¿verdad? Al transcurso de los años, personas que pues alguna vez no han escuchado la palabra Illuminati, el Opus Dei, ¿no? Simbología mística de cierta forma, Totalmente, sí, totalmente. ¿verdad? El Pero, misticismo existe, perdón, dime. pero que siempre ha estado ahí. Totalmente. Desde que el hombre pisó vida en la tierra, existe. Ahora, las fraternidades, como el UNAM, es simplemente una escuela de desarrollo interno. Es una escuela para que tú apliques los conocimientos que existen dentro de ti. Todos tus poderes están dentro de ti. Conocerte a ti es la base de todo esto que estamos hablando. Nos da miedo pensar que si hacemos o no hacemos, ofendemos a Dios. Pero Él nos dio la libertad, pero no para destruirla. Yo tengo una frase que hice en una tarjeta que dice: el hombre busca la paz. Y le da la vuelta y dice: para destruirla. Porque cada uno de nosotros somos tan egoístas, tan vanos, tan miserables de espíritu, que todo lo que tocamos lo destruimos. Porque queremos aplicar egoístamente nuestra pretensión intelectual o de poder o de desarrollo económico, no sé en qué incluya o influya, pero ¿sabes qué? Lo más interesante de todo, y yo te invito y invito a tu gente, a tus televidentes, con todo respeto del mundo, que averigüen 5 minutos con ellos mismos para saber por qué se llaman así y qué están haciendo. Es importante que las personas se pregunten a sí mismas cuál es el propósito de mi vida. Exacto. Aquí estoy aquí y todo tiene que ver con esto. ¿Alguna vez te has preguntado, lo voy a acercar un poco más, alguna vez te has preguntado qué quiere decir esas letras o qué hacen esas letras en un idioma desconocido que no es inglés? ¿Por qué están ahí? Y todo el tema que estamos platicando el día de hoy tiene que ver Con simbologías. con simbologías Y códigos. y códigos. Por eso es la pregunta de la palabra Illuminati, ¿no? Hay personas que han escuchado ese tema sobre Illuminati y he escuchado, nunca había escuchado la otra parte. El día de hoy tengo la oportunidad de escuchar la otra parte de la moneda. ¿Sí? Durante muchos años he escuchado que la palabra Illuminati o los Illuminati son los que van a gobernar el mundo, el nuevo orden mundial, ¿no? Pero como en todo, hay una dualidad. Sí, y hay una estructura social que muy pocas veces lo logramos entender. Si nosotros ahondamos lo que es el existencialismo, el hipismo, el materialismo, el socialismo, el capitalismo, es una corriente muy grande. No terminaríamos. Yo creo que nos llevaría 3 vidas para llegar a entender las corrientes sociales o psicosociales. Ahora bien, el dinero se basa en el poder del oro. Que lo avala el oro, pero el oro ya no existe tan fuerte, entonces lo avalan las obras de arte. Por eso hay una anécdota que quiero comentar contigo que es muy interesante. Salvador Dalí tuvo un encuentro con Picasso y dijo: yo quiero saber quién es el mejor pintor de los dos. Entonces Picasso dijo: bueno, vamos a darnos 30 días. Picasso se dedicó a pintar día y noche. Salvador Dalí se fue a tener amores con sus mujeres, a fumar lo que tiene que fumar, a tomar lo que tenía que tomar. Llegan los 30 días, entonces estaban cubiertos los dos cuadros. Y dice Salvador Dalí a Picasso: devela tu obra. La devela, y todo el mundo aplaudió. Una gran obra. Devela la tuya, la quita y estaba en blanco. Y dijo Picasso a Salvador Dalí: es que no hay nada. Tienes razón, préstame tu pincel. Se lo pide a Picasso y le pone Salvador Dalí. Dijo: esta es mi gran obra. Pero ¿cuál? Es abstracta. Esa obra en blanco
solamente blanco. en blanco, no hay nada. En blanco. Por el nombre de Salvador Dalí se vendió en más de 300,000 esterlinas. Es decir, es una obra genial, porque no hay nada, Porque no hay nada. no hay nada. Un espacio donde hay momentos, espacios donde no existe nada. Y es lo mismo La que no las- existencia. Y la no existencia, pues es lo mismo que las marcas. Por ejemplo, tú compras marcas, no es la tela, no es el diseño. Hay diseños que pueden ser económicamente pues baratos, pero es entre comillas, el poder, el poder adquisitivo. Por ejemplo, para mí Luis Miguel no es más que un poder adquisitivo social. Si tú tienes dinero para ver a Luis Miguel, tienes poder adquisitivo y impactas a la dama que vas a invitar, porque te va a costar 500 o 600 dólares. No es lo mismo que ir a ver a alguien que te cuesta 2 dólares, ¿me explico? Sí, sí, sí. Todo sí, es un sí, poder sí, sí. adquisitivo Un sociológico, poder adquisitivo sociológico. nada más. Sí. Pero hay muchas formas de tener ese poder adquisitivo. Salvador Dalí lo mostró, porque él fue un genio en su forma existencialista. Ujú. Cuando él se pinta a sí mismo, dijo, yo quiero buscar un loco genial. Y lo llevaron a varios manicomios. Y decía, no, poco interesante, poco interesante, poco interesante. Llega a un manicomio y abre la puerta y dice, genial, es el loco más genial que he visto en mi vida. Y era un espejo. Y se estaba mirando a sí mismo. Es cuando él se hace su propia obra, su propio rostro. Y se pinta a sí mismo. Totalmente. Entonces, quiero comentar esos personajes porque el surrealismo no es otra cosa más que una fórmula de vida que impacta al que no entiende ni por qué está ni a dónde va. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Si sí. alguien viene y me dice, yo tengo el poder de cambiar tu vida, y si yo no conozco a Dios y no me conozco a mí mismo, pues de verdad, yo le voy a creer a cualquier persona que venga a tratar de iluminarlo. ¿Me explico? De ahí viene de la iluminación. de la iluminación. La iluminación no es otra cosa más que el conocimiento de ti mismo y descubrir cuál es tu poder dentro de la vida y cómo desarrollar un equilibrio entre tu cuerpo y tu espíritu. Porque no podemos ser carne ni podemos ser espíritu porque somos terrestres. Claro. Sería absurdo creer que vas a ser espíritu sin carne o carne sin espíritu. Los grandes maestros del Zen, por ejemplo, dicen, si tienes deseos de sexo, primero ten sexo y después medita. Si tienes hambre, primero come y después medita. No puedes lograr un nivel si algo te falta antes, como materia prima, porque somos materia prima. Claro. Y eso te lo da la misma naturaleza, hermano. Pero nosotros somos apáticos a entender la naturaleza. Yo incluso he creído que de alguna forma Dios es mujer, femenino. O es En una mi concepción, dualidad. humildemente y sin ofender a nadie, ¿no? Claro, claro. Yo no quiero, yo hablo de mis dejos, o de mis pensamientos, o de mis ahondos, en mis viajes que yo hago como metanauta, que soy un viajero del más allá toda la vida. Escribo lo que siento y digo lo que siento. ¿Qué es un metanauta para Viajero los del amigos? más allá. Viajero del más allá, un metanauta. Metanauta. O sea, que a través de... A veces cuando soñamos, viajamos inconscientemente. Totalmente, en el sueño. Nosotros nos dormimos. En un pensamiento puedes La viajar mente es tan a- rápida como la luz misma, o quizás más rápida más rápida que la luz. que la luz. Porque somos energía cinética. Ujú. Yo tengo una frase que dice, no hice, no pasó nada. Hice y sucedió. En pocas palabras, todos tenemos el poder de llegar a donde quieras. Tenemos el poder para crear lo que tú quieres para ti, para tu desarrollo. Todo está en cuestión de que te dediques, que te enfoques, que te disciplines y que te apartes de tus puntos débiles, porque tenemos muchas tentaciones y muchos aspectos que nos apartan de nuestro objetivo verdadero. Por ejemplo, yo no creo ni en lo positivo ni en lo negativo. A mí la gente me dice, hay que ser positivo. Digo, no. Yo creo en los dos polos, que es la diestra y la siniestra. Positivo y negativo. Para dar luz una lámpara, necesita los dos polos. Si yo tuviera positivo solamente, no daría luz. Si tengo negativo, no daría luz. Entonces, los dos polos Son importantes para para crear. crear luz y te va a ser óptimo.
Fíjate bien lo que digo, sé óptimo, no positivo ni negativo, sé óptimo. El observador. La- el ser óptimo te permite ver Todo, lo que quieras ver, todo. lo que tú quieras. Me llamó mucho, hablando de ser óptimo, Ujú. me llamó mucho la atención la figura le voy a explicar a mis amigos. Ujú. Me llamó mucho cuando él habló, el ser óptimo, me llamó mucho la atención la figura de la pirámide y una pirámide arriba, un ojo en medio de ese triángulo de la punta y que está iluminado. Sí, porque es lo terrestre y lo celestial. Esto es la tierra. Y esto Esta es lo parte de la celestial. tierra, Esto es la tierra y esto es lo celestial. Entonces, el ojo es el que ve todo, es Dios. Ahora, todo esto viene para dar mensajes para que tú desees poseer este dinero que lo vale el oro y las obras de arte que yo te explicaron. o sea, el oro y las obras de arte Totalmente. validan, avalan un papel, un papel. nada más. Nada Si no, no más. tuviera valor. O sea, Por eso los bancos compran obras de arte. de arte, ya sea en escultura, en pintura y en muchos aspectos de arte, todo lo que es arte en general, ¿no? Porque eso avala el papel dibujado. El oro y las obras de arte son los que respaldan Ujú. este dinero, El valor. el valor. Así es. Entonces, en pocas palabras, Es simbólico, simbólico. todo es simbólico. O sea, la pregunta sería, ¿qué es el arte? El arte es descubrir que esto no tendría valor si tú no reconoces que eres una obra de arte de Dios. Porque eres una obra perfecta. El- El concepto está en que todo el ser humano, yo tengo un concepto muy interesante de Superman, que lo escribí incluso, que dice Superman no es Clark Kent. Superman tiene los colores de la bandera de Estados Unidos, Rojo, azul y blanco. totalmente. Él vive en el Polo Norte y solamente los que van a su casa, él los protege con su capa para que lleguen con vida. Ajá. Los seres humanos, si no tienen documentos y no son protegidos por la ley, no llegan vivos, se mueren en el camino. Sí. Los rayos X de Superman es el IRS, que mira y sabe que eso es El IRS. Sí, El que mira, el tío Sam, el tío Sam, simboliza eso. totalmente. Y la kriptonita roja de Superman, que es cuando se pone loco porque le ponen kriptonita roja, es el individuo que rompe las leyes y va a tener conflictos con su propia existencia. Y la debilidad de Superman y la de todos los humanos es la kriptonita verde. Y la debilidad de los hombres es el color verde, El dinero, el dólar. el dólar. Todo el simbolismo está basado en Estados Unidos con Superman. Todo el símbolo. O sea, Superman Es no Estados está Unidos. ajeno Superman con es el Estados dólar. Unidos. No, te lo está diciendo. Si él se debilita con la kriptonita verde, nosotros, los humanos, nos debilitamos. Porque, Por el billete verde. porque el dólar, el dinero, es lo que está rigiendo al mundo. Totalmente. Ahorita, Ah, ¿sí? quizás. Ah. Y ahorita, ¿no? En este preciso momento estoy leyendo, te invito, vamos a invitar a los amigos, a que agarren un dólar, y puedan ver ¿Qué las, dice la qué nueva dicen orden? las La nueva las orden, letras, la qué, nueva qué, orden, qué, qué la qué nueva es lo orden. que quiere Y hay, decir. hay un número ¿cómo se llama? En números romanos, En números romanos, que ajá, creo que no recuerdo ahorita bien, y soy sincero, no recuerdo ya los números porque pues no lo practico, pero es algo del 1776 que es cuando se forman los códigos de la banca privada para crear el dólar, o sea, cómo hacerlo valorar ante el mundo, porque el dólar es mundial. ajá, Es es global, una moneda global, mundial, sí. global. Y de ahí se rigen todos los estatus socioeconómicos. Ujú. No sé ahorita porque yo no soy político ni me interesa. Y quizás está perdiendo algún poder por las cuestiones de
petróleo, que avalaban también el oro negro, el dólar. Pero en realidad todos son codificaciones para crear una necesidad de tener un dólar en tu mano, como lo tienes ahorita. Crear esta necesidad Total. de que el hecho de tener un dólar es el hecho de sentirme Superman y de cierta forma Por supuesto, tú lo dijiste ya. y al Protegido momento y protegido y en todos los y niveles. avalado, pero al momento de que Superman llega a la kriptonita, la piedra verde, ¿verdad? Se debilita. Se debilita. O sea, que en pocas palabras, el dinero es una ilusión óptica. Es una ilusión de poder quimérica y una falacia. Porque al final de ¿Qué, cuentas, qué sería quimérica para los quimérica amigos? es un sueño. Un sueño, Un una- un sueño. Una quimera es un sueño. Lo que hablaban los Falacia mayas, es una mentira. lo que hablaban No, los mayas, los mayas el mayan, Le llaman el mayan la ilusión. La ilusión, Eso sí. es lo que llaman ilusión, eso es un mayan. sí, Pero en realidad, fíjate bien lo que voy a comentar, no existe el sueño americano. El único sueño americano que tú puedes percibir, si realmente lo quieres entender así, es en Las Vegas, que no entras un cuarto en el César y te haces sentir como millonario una sola noche y crees que eres el rey, porque puedes pagar una noche. Y ves todo ese poder, ese es el sueño americano. Realmente el más cercano a ti, porque de ahí no es más que una ilusión. Es un más que es una ilusión. Me llama mucho la atención cuando dice Novus Ordo Sí, la nueva orden Seredium, mundial. la nueva orden mundial. de La nueva orden mundial. la nueva orden mundial, Sí, lo así. que va a regir el Lo que mundo. rige, ujú. La pirámide de arriba, ¿qué representa? Celestial, Lo celeste, lo celeste, lo divino, y abajo separado, lo terrestre. lo terrestre, Lo humano. el lado humano y el lado divino. Sí, para que tú aprendas a descubrir dónde estás. Si logras alcanzar esa cima, es muy importante. Yo tengo un concepto muy interesante. Ujú, Estaba un águila en lo más alto de la montaña. ujú. Y empieza a sentir cosquillas en la pata. Y le hace así, mueve la pata, mueve la pata. Y dice, nadie llega hasta acá más que yo, dice el águila. Porque es el símbolo también. El símbolo de Estados Unidos. Totalmente. Sí, 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 Entonces dice el águila, porque siento cosquillas. Y entonces voltea a ver y ve a un gusano y le dice, oye tú miserable, ¿cómo llegaste tú hasta acá donde yo estoy? Y le dijo el gusano, arrastrándome. Por dos cosas llegas a la vida, por el cielo o la tierra. O por la tierra. Aquí está el símbolo. Esta es la simbología. Y estas letras que dicen Anut Serpis. Ese es Anut Serpis. no me acuerdo, en latín es año completo o año integrado, algo así. Pero es en latín. Año integrado. Integrado o año completo, o año cerrado o año que ya está hecho. Ya Un ciclo un ciclo. que ya está cerrado, que se va a completar. Ujú. Y eso me hace recordar al aspecto de cómo los romanos cambiaron el calendario lunar por el calendario solar. Exacto. Y los romanos añadieron 2 meses. Julio por Julio César, y agosto por César Augusto. por César Augusto. ¿Quién fue Julio César? Líderes de la época romana, yo no te puedo hablar mucho porque no conozco la historia exacta de ellos, pero también sí reconozco que Roma es el que ha tenido el poder durante muchos años. Ajá. ¿Verdad? O sea, Roma maneja. Mucha gente ignora que el Vaticano tiene tiendas de pantalones, farmacias, propiedades de real estate, edificios, manejan muchos aspectos. Hay una inversión totalitaria, como no te puedes imaginar, El ojo que todo lo ve que todo lo ve. vendría simbolizando un orden mundial, una sola moneda, o vendría simbolizando la ascensión del ser humano hacia otro nivel. Ser asceta o ser ascensor en la vida representa alcanzar el ojo que todo lo ve. Pero ¿cómo logro entenderlo si al mismo tiempo me hacen que yo sea esclavo de mi propio... Soy esclavo de mi libertad, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y libertad para mí es toda acción que permite un cambio, aunque perjudique, a una minoría, beneficiando a una mayoría. Para mí eso es libertad. Libertad
es toda acción que permite un beneficio a una mayoría, aunque perjudique a una minoría. El ojo representa el llegar de acuerdo a ti a lo que significa poder, porque observa a tu alrededor, hay gente que cree que porque es jefe de 3 mesas ya es poderoso. Hay gente que cree muchas cosas absurdas y le quiere quitar a la gente pensando que es eterno. Cuando mientras no seas dueño de nada, porque no somos dueños ni de la vida, no vas a obtener ningún resultado con esa actitud. Siempre he dicho que nosotros no podemos descubrir la verdad si no primero aceptas que naciste para servir a los demás antes que a ti mismo. Por eso que decía el Maestro Jesús, que aquel que pierda su vida por mí, por mi causa, aquel que pierda Amén, amén, exacto. la recuperará. O Así sea, es como le decía a los discípulos, ¿no? Renuncia a ti mismo, renuncia a tus conceptos, renuncia a ese sueño, a esa ilusión. ¿Sí? Si Él te vino a enseñar que lo único verdadero es lo que tú tienes que hacer, no lo que creas que debes hacer, que hay una gran diferencia. Porque somos buenos por ego, Ajá, ¿verdad? sí. Quizás no se logra entender tan fácilmente, pero ¿qué te hace ser bueno? ¿Ser aceptado por un grupo? ¿Que te aplauda alguien? ¿Por qué tenemos miedo desde niños a no ser nosotros y queremos ser aceptados por un grupo determinado? Si no escupes allá, no te acepto en este grupo. Si no haces esto, no. Incluso tu mamá te dice, si no sacas las buenas calificaciones, eres un burro. Tienes que ser mejor que el otro y mejor que el otro y mejor que el otro. Y yo me pregunto, ¿pero quién les dijo a ellos que yo quiero ser mejor que el otro? ¿Quién les dijo que no quiero ser Yo menos que el mismo, otro? O simplemente quiero ser yo, simplemente tal cual soy. es Me esa. acepten o no me acepten, Sí, me amen o no me amen, porque yo me amo. Y me amo tan lo suficiente que no necesito que venga alguien a amarme para ser ¿y feliz. por qué admiramos el arte? Porque el arte tiene que Porque ver, es subjetivo. es objetivo, es el creación. admirar a una persona que está siendo ella misma, Totalmente. Y el arte en su esencia. en su esencia, y aparte es el reflejo del Espíritu Santo. Porque el Ah, arte es toda una alquimia totalitaria, todo es una física cuántica hermosa. El arte es de Dios, el arte no es del hombre. Por eso siempre se ha hecho arte. mira un atardecer. Pero Es una obra de arte. déjame hacerte algo, comentarte algo interesante. Si vemos las culturas antiguas, el arte estaba relacionado con Dios. Era para adorar a Dios. Con la divinidad. Con la divinidad, Por siempre. eso es que esta parte de la iluminación, de ese ojo, déjame opinar o relacionado antes de venir aquí contigo platicando. Voy a tomar agua, con permiso. Sí, estaba investigando sobre la glándula pineal Así es. y se me hace, este triángulo se hace muy relacionado con la glándula pineal, porque es la iluminación. Bueno, he estado hablando del séptimo chakra, Sí. que es la flor de los 1000 pétalos. Ujú. Por eso a los niños se les cuida la mollera. Por eso los carequindas usan el cabello aquí en una coleta, y por eso los sacerdotes franciscanos se rapaban para recibir los óleos. Porque ahí existe la santidad absoluta, el desarrollo de todos los chakras. Los chakras se elevan, es la Ida y Pingala, las dos serpientes, la blanca y la negra, que llegan al descubrir primero tu tercer ojo, que es la glándula pituitaria, y después la glándula pineal, que es el absolutismo. El absoluto, la conexión Con Dios. directa. Pero es cuando ya rechazaste y te separaste de la materia, entre comillas, es decir, ya comprendes que estás más allá del bien y del mal y aceptas al ser humano como es, no como quieres que sea, en tu egoísmo. Porque Ajá. todo es egoísmo. Yo Sí, quiero, sí, yo sí, quiero sí. que me amen, pero que me acepten como soy. Y si no me aman como soy, entonces yo no tengo nada que ver con esa persona. Ajá, sí, porque Así somos. el maestro, el rey Salomón decía, Así es. todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. ¿No? Recuerdo que estaba viendo un cuadro de los Beatles, ¿ya?
George Harrison, que antes de morir, él menciona y dice, todo puede esperar, todo, o sea, absolutamente todo puede esperar, menos la búsqueda a Dios, la búsqueda interna, ¿no? La búsqueda a encontrarnos a nosotros Es que mismos. Dios existe desde el momento en que tú abres los ojos. Desde el momento en que te da lo que tú tienes. No es por nosotros. No, Él es tan bello y tan perfecto que es un arquitecto que todo está bien definido. Hay un arcángel que muy pocos lo conocen que se llama Metatron. Es el que escribe tu vida. Y se maneja con puros ojos. Es el arcángel Metatron. o sea, sí, el mensaje que nos están Fíjate lo que te digo. dando, ¿no? Sí, y él es el que escribe tus obras, tu libro. Porque la gente no cree que hay un libro tuyo. Sí, se está escribiendo un libro con tus actos, con tu manera de pensar. Somos hojas en blanco. Dice la Biblia, no importa cómo seas ante el mundo, me interesa cómo eres conmigo en la intimidad. Es ahí a lo que hablamos de un El cierto íntimo, personaje el íntimo. que en esa intimidad es ahí donde encuentras realmente tienes Los pasajes para descubrir que tú tienes un nombre porque vibra. Pero más que nombre y más que todo, eres vida, y eres experiencia, y eres conocimiento, y eres supremo, y eres obra, y eres absoluto. El éxito no es colectivo, es individual. Y la gente quiere colectivizar todo. Hay gente que tener una bicicleta es un éxito. Hay otros que tener su carrera es un éxito. Hay otros que quieren tener 2 barcos y es su éxito. Bien haya el que lo quiera hacer y como lo quiera hacer. Pero hay que descubrir qué es el éxito. Para mí el éxito es el espiritual. Todos quieren ser número 1 en lo material, pero nadie quiere ser número 1 en lo espiritual. Observa. me recuerdo a los grandes maestros, ¿no? De hecho, algunos programas sobre los grandes iniciados, ¿no? Apolo Tiana, sí, los grandes iniciados. Buda, Cristo, Sí. Saulo de Tarso, Platón, el libro de los grandes iniciados es el libro más perfecto para descubrir. Y te recomiendo otro que se llama De todos los brujos. Y también te recomiendo otro, Las cartas de Cristo. las cartas de Cristo. Eso es maravilloso. Yo he leído tantos libros. Y te digo una cosa, hermano, con toda la verdad de mi vida, no sé nada. Que al final No sé nada, no alcanzo a saber cómo y por qué y cuándo y sucedió y por qué estoy aquí. De repente me veo aquí, de repente me veo allá, de repente me veo equivocado, de repente he sido mal alumno. Con todo lo que he dedicado a desarrollar mi mente y mi espíritu, según yo, según mi ego, según mis títulos, según la sociedad. Pero al final, te digo, me reconozco absolutamente ante ti y ante la gente como un mal alumno. No he aprendido. He reprobado. No una vez ni 2 veces. Cientos de veces. Con hechos en el momento que tengo que actuar de acuerdo a lo que yo entendí y descubrí. Sin embargo, no doy una. creo que Porque somos emoción. sí, somos porque estamos intuición, en un mundo muy emocional. muy vibratorio materialmente. Sí, Estamos sí. acostumbrados a tocar esto. El Que- apego. Que si existe porque lo toco, pero yo les digo a las personas, cierra los ojos y sientes que lo tocaste. O sea, sigue existiendo dentro de ti, aunque no lo toques. ¿Me explico? Sí, Hay una fórmula tan interesante que es, primero que nada, experimentar contigo. Observa tu mano por 1 minuto y vas a descubrir que tu mano no te pertenece. sí. Vas a ver, ¿y esta mano de quién es? Porque no te conoces. Y llega un punto donde ya no sabes si tú estás observando la mano o la mano te está observando a ti. Claro, porque tú no conoces tu cuerpo. Ujú. Por eso hay una relación tan interesante del desnudo, que yo le llamo del alma, no tanto del cuerpo, pero estar desnudo del cuerpo, pero junto al espejo, y estar observando. Te llega un momento en que empiezas a ver todo lo que ha sucedido como una película,
y ves que tu cuerpo no es tu cuerpo. Porque al final solamente es ego. La verdad es tu alma. Mente es alma. Y nadie alcanza a concebirlo porque nos negamos a ello. ¿Sabes por qué? Porque me molesta que no me llamases el día de mi cumpleaños. Que hoy es tu cumpleaños. No, y mira dónde estamos. O sea, pero me refiero a que porque no me das un regalo de Navidad. Ajá. O sea, sí, queremos entender que los valores de los demás son los que me van a determinar mi coexistencia, porque somos coexistentes, no existentes. Entonces yo coexisto contigo en una sociedad consumista. Pero, ¿por qué de repente si llega Navidad, que no es Navidad, pero la gente llama Navidad, ¿okay? Sí. Se sienten porque nadie les habló. Y luego todo mundo anda como víbora durante el año. Llega Navidad y se ponen el saco del hombre gordo, barbón de blanco, ¿no? Son amorosos. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa a la humanidad? ¿Creen que por eso son mejores? Yo les digo, hagan Navidad todos los días, amen a la madre todos los días, amen al padre todos los días, amen a sus hermanos todos los días, hagan lo que tienen que hacer todos los días, pero sobre todas las cosas, ámate a ti y deja de depender de los demás para ser feliz. Reconócete como lo más sagrado del mundo, valórate y verás que todo viene por inercia. Todo viene por consecuencia lógica de tus actos. Esa obra de arte. Es como absoluta. el oro. Es que somos oro, por eso decimos oro por ti. ¿Por qué crees? Porque es lo más valioso. Oro. Es lo más de ahí valioso deriva esa palabra. Totalmente. De orar, de oro. Oro, porque es lo más valioso de la tierra. Oro por ti. Oro, o sea, oro por ti. O sea, tú eres una fórmula de vida de oro, o sea, te doy el oro celestial, oro por tu oro celestial. Oro celestial, por eso decía que el Maestro Jesús, hagan casas, hagan vivienda, hagan... ¿Y por qué crees que todos las no aquí en este lado los físico. santos se reflejan con el oro? Porque es lo más valioso del hombre. Ajá, es la conexión divina. Es la Por conexión eso divina las porque- obras de arte Totalmente. a la orilla Amén. las bañan Así de es, oro, así es. representando lo divino, ¿no? Mm. Quiero ver quién está aquí y vamos a ver si estamos platicando sobre la simbología, ¿verdad? Que respalda todo Y esto otros aspectos. que y son otros importantes. aspectos del ser humano, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta por aquí. Si alguien tiene una pregunta por aquí, nos gustaría escucharla o alguna sugerencia, puedes llamarnos al 562. A ver, ahorita nos van a dar el número en el que puedas comunicarte con nosotros completamente en vivo y recibir tu llamada para poder conectarnos y que puedas compartirnos qué es tu punto de vista. En cual sea. 562-846-0275. A ver, 562 846 846 02 02 75. 75. Una vez más, 562 562 846 846 02 02 75. 75. Llámanos, nos gustaría saber de ti, nos gustaría escucharte, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu punto de vista sobre esta simbología, sobre la pirámide, sobre el ojo, sobre la iluminación, sobre las palabras que esconden toda esta simbología. ¿Qué piensas sobre los Illuminati? ¿Qué tú entiendes sobre Illuminati, ¿no? Me gustaría Así porque es. se ha llegado a un punto donde yo he escuchado durante muchos años que los Illuminati son los perversos de la película, ¿no? Así es, mira, todo el conocimiento es letal para la ignorancia y para los poderosos. Desde la historia está escrita que los sacerdotes, los maestros han sido asesinados por enseñar. La fraternidad Illuminati es simplemente una fórmula de aprender y descubrir. No solo tu forma de vivir, sino tu fórmula de servir sin manejar tu ego. Separarte del ego. Hacer las cosas en silencio, porque el silencio habla por sí mismo. Por eso dice, las palabras no cuentan, porque
por tus hechos serás bendecido. ¿Verdad? Está escrito. Tus hechos hablarán Por por sus ti. hechos los conoceréis. Nada más. Ujú. No hay otra fórmula. Sí, Tú puedes decir lo que tú quieras y yo puedo decir lo que yo quiera. Pero realmente las acciones. lo hacemos. Y Exacto. acciones no solo con los demás, sino contigo mismo. Porque nosotros nos envenenamos, nos destruimos. El peor enemigo y el mejor amigo eres tú. Nada más. Yo tengo esto que lo comparto abiertamente, porque aquí A ver, muéstraselas a los amigos. yo aquí Acércate un poquito a la cámara, vete. atrapé a mi enemigo número uno. Por él dejé de hacer muchas cosas, llegué tarde, fallé en muchos aspectos, pero lo atrapé y se los voy a enseñar. Es un espejo. A ver, te vamos a presentar a tu ego. Sí. A ver, ¿quién está ahí? Tú y yo y todos. Tú y yo y todos los que estamos presentes somos el reflejo de lo que ves. Está totalmente. Y entonces nosotros mismos nos damos el haiki. Nosotros mismos nos destruimos. Nosotros mismos atentamos contra todas las virtudes habidas y por haber. Detestamos el amor porque no sabemos amar correctamente. El amor es válido y amar abiertamente es válido. Pero hay que entender el purismo, ¿verdad? Y eso no todos lo pueden concebir. La gente le da miedo el amor puro porque es como seguir a Dios. Por eso no todos podemos seguir a Dios. No. Porque Dios nos exige mucho y Dios nos pide de más. Y no de más, nos pide de más para nosotros mismos, porque nosotros sabemos quiénes somos y cómo estamos. Entonces Él dice, sígueme, pero deja esto y deja aquello. ¿Voy a dejar esto? ¿Voy a dejar esto? No. Mejor un ratito. Y nos vamos por ratitos, pero así es. Sí, y vamos que- evadiéndonos, ¿no? Sí. Y lo digo por mí mismo. Sí, sí. Me lo digo por mí mismo, porque muchas veces en el transcurso de mi vida me evado y me saboteo a mí mismo. Nos hacemos sabotaje todos los días, yo creo. Todos los días. Y por eso yo te digo una cosa que invito a tus seguidores a que tengan 5 minutos con ellos mismos, se sienten a platicar. A ver, darles la invitación Yo aquí personal. te invito a ti, ser humano bello, hermoso, donde estés, a que te sientes contigo mismo a hablar y descubrir quién eres y por qué estás aquí y qué debes de hacer para vencerte y lograr tus objetivos, cualesquiera que tú tengas de motivo, lo vas a obtener por consecuencia lógica de tus propios actos. De mi parte, agradezco profundamente, que Dios los bendiga. Yo me tengo que retirar, pero gracias por estar aquí y que sigan latentes en el corazón bendito de Dios. Antes de que te retires, muy brevemente, que sé que tu tiempo es valioso, Gracias. ¿verdad? Como el de todos los No, amigos que el están tiempo de sintonizando todos, ¿no? y les Pero agradezco por estar aquí. estoy sincronizado y no puedo evadirlo. Pasando a nuestro segundo tema, el primer tema hablamos sobre la simbología Ujú, que se esconde en este billete. así es. Toda la simbología, toda la Y códigos, espiritualidad, y hay códigos. los códigos, todo eso lo estuvimos desmenuzando. El ojo que todo lo ve, la iluminación de la glándula pineal, la pirámide, la ascensión hacia un Los estado de celeste. conciencia, Celeste. hacia Dios, hacia ese ser interno, ¿sí? Platicando un poquito, antes de despedirnos, estábamos platicando un poquito pasando a otro tema, otra temática, sobre Pedro Infante. Me gustaría manejar en otro programa y en Ajá. otro momento, si tú me lo permites, porque vamos a ahondar en muchas cosas místicas también, porque hay una mística en cada Ok. personaje. Entonces, Entonces, me gustaría, si tú me autorizas y me vuelves a claro que sí, invitar, claro que sí. yo te agradezco muchísimo esta invitación, de verdad, muchas gracias, Misael. Y bueno. Eres encantador. Gracias. Que Dios te bendiga. ¿Me permites que te dé un abrazo y un Sí, beso? Por claro favor? que sí. Como hermano te lo doy, Gracias. porque Gracias. hay que amar como se debe de amar. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta charla
sumamente importante, interesante, platicando sobre temáticas del ser, platicando sobre temáticas de la conciencia, sobre la nueva era que se acerca, sobre la simbología que hay a través de todo esto. Y bueno, pues gracias por tu sintonía. Nos vemos en otra ocasión el día de mañana. Esto fue la Biblioteca de Salomón y bueno, hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Y les recuerdo que yo me llamo Yaulé Balubi. En página de Facebook me encuentran como Balubi Karma. Gracias. Muchas gracias. Excelente, pues ya saben dónde contactar a mi amigo Balubi. Y bueno, ahí estamos y que tengan una excelente noche. Gracias por habernos acompañado en la Biblioteca de Salomón. Gracias, Balubi, Gracias. por honrarnos con tu presencia. Igualmente. Namaste. Namaste. Gracias.